Hola, buenos días a todos y bienvenidos al curso de cálculo tensorial. Estamos en la lección 29, creo, y vamos a introducir uno de los conceptos de los operadores más importantes en física y en matemáticas, el laplaciano. Y además lo vamos a explicar de una manera que se entienda perfectamente. El laplaciano es el operador, posiblemente uno de los operadores más importantes en matemáticas y en física. Y quizás os pueda sorprender, pero la resolución de, por ejemplo, el laplaciano en coordenadas esféricas y en el vacío es más o menos comparable a resolver, por ejemplo, la función de ondas para un átomo de hidrógeno, donde surgen de manera natural los números cuánticos. Y este operador es absolutamente fundamental para la resolución de muchísimos sistemas físicos, incluso si esto, pues los estudiantes jóvenes, los que comienzan a estudiar física o matemáticas, pues quizás no sean conscientes. Así que en esta lección vamos a hablar de una manera muy sencilla y muy breve sobre el laplaciano y sobre todo qué es el laplaciano y de dónde sale. Pues lo primero que tenemos que hacer es visualizar las lecciones anteriores para poder entender esta lección, porque en las lecciones anteriores pues discutimos e introdujimos el concepto de la divergencia de un campo vectorial y también hablamos sobre el gradiente de un campo escalar. Pero podemos poner un ejemplo de un campo vectorial que está caracterizado por muchos vectorcitos pues que están distribuidos, que pueden ser vectores de flujo, vectores de velocidad, campo de fuerza, lo que vosotros queráis, ¿no? Y bueno, pues cada uno va hacia su dirección y su sentido. Y lo que nosotros queremos averiguar es cómo cambia este campo de vectores con respecto al espacio. El cambio de un campo vectorial. Esto es lo que nosotros queremos cuantificar y para ello lo que hacemos es aplicar, como ya vimos en las lecciones anteriores, el operador de gradiente sobre el campo vectorial, sobre el vector. Y calculamos el gradiente de un campo vectorial. Como ya dijimos, ya ese gradiente del campo vectorial lo hemos llamado divergencia. ¿De acuerdo? Y no es otra cosa más que el cambio de los componentes en la primera coordenada, en la coordenada de las X de nuestro campo vectorial, que lo he llamado F, como si fuera un campo de fuerza. Con respecto a cambios en la coordenada X, ya sabéis que X con el superíndice contravariante 1 nos indica la primera coordenada. En este caso vamos a trabajar con las coordenadas cartesianas ortogonales, ya que es mucho más sencillo de comprender. Y como vimos también en las lecciones anteriores, pues es la suma también de lo mismo. Cuánto cambia nuestro campo vectorial, nuestro campo de fuerza en este caso, en la coordenada Y y en la coordenada Z, y por eso realizamos esta operación de un gradiente sobre un campo vectorial. Y ya vimos en la lección anterior que el resultado es un escalar. Perdemos la información de la dirección y el sentido del campo de fuerza, pero también de las coordenadas. Y es un número. Y definimos lo que era un campo vectorial convergente y un campo vectorial divergente. Si no sabéis de lo que estoy hablando, necesitáis repasar las lecciones anteriores. Y a esto lo hemos llamado divergencia y lo podemos representar de esta forma. Esta es una ecuación vectorial, lo hicimos también en su forma tensorial y es básicamente el operador de gradiente, que es la suma de las diferenciales parciales en las coordenadas, pero con su carácter vectorial aplicado sobre el campo de fuerza con el carácter vectorial, como si fuera un producto escalar. Y por eso el resultado pues es un escalar. Eso ya lo vimos en las lecciones anteriores. Os dejaré un enlace al curso en general al final de esta lección y también en la descripción a este vídeo.
En notación tensorial vimos que lo que podíamos hacer es esto, es una contracción entre el operador de gradiente con índices covariantes alfa en contracción con los componentes del campo vectorial, en este caso del campo F, que tiene los índices contravariantes alfa. Esta contracción, el enfrentamiento de índices, implica un sumatorio sobre el índice alfa y, como veis, no queda en esta operación ningún índice libre, lo que indica, según lo que vimos en el teorema fundamental del cálculo tensorial, esto de aquí es un escalar, es un número. Y esta es la divergencia de un campo vectorial. Cuánto cambia el campo en las diferentes direcciones del espacio. Es un gradiente de un campo vectorial, el cambio de ese campo vectorial. Y lo podemos estudiar exactamente lo mismo desde otro punto de vista. El campo vectorial tiene un origen. Si nosotros tenemos un vector, nos podemos imaginar que existe en el espacio una cosa que vamos a llamar campo escalar, que en física suelen ser campos de energía, que son los que dan origen a un campo vectorial, que en caso de física es un campo de fuerza. Y eso ya lo vimos también en las lecciones del gradiente. Un campo vectorial se puede escribir como el gradiente de un campo escalar. Esto de aquí se puede sustituir podríamos poner, por ejemplo, pues aquí un phi con una flechita aquí arriba, pero he preferido dejar esta notación que recuerda mucho a la notación de física. Este gradiente, que sí tiene características, como vimos en las lecciones anteriores, características de dirección y sentido, porque contiene los vectores covariantes que nos definen el espacio, al aplicarse sobre un campo escalar, un campo de números, nos va a dar un campo vectorial que nos indica el gradiente de cambio de nuestro campo escalar. Y lo que vamos a hacer en esta lección, vamos a reenfocar el concepto de divergencia. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos claro, la divergencia es el gradiente no de un campo escalar, sino de un campo vectorial, como tenemos aquí. ¿Vale? Pero ese campo vectorial lo podemos sustituir por un gradiente que tiene características vectoriales aplicado sobre un campo escalar que existe en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces postulamos que hay un campo escalar y a partir de ese campo escalar construimos un campo vectorial aplicando el vector de gradiente. Es como quitarle la característica de dirección y sentido a nuestro campo vectorial y dejarlo en forma de un gradiente, de un pseudovector de dispersión aplicado sobre un campo de números, básicamente. Y entonces al reescribirlo, porque simplemente lo que hemos hecho es sustituir esta f con esta flecha por un sustituto de un gradiente aplicado sobre un campo escalar. No hemos hecho otra cosa más que eso. Nos aparece al reescribirlo un operador nuevo. Fijaos, tenemos aquí un vector de dispersión, un vector de gradiente o un pseudovector de gradiente, como queráis hablarlo, que se aplica también a otro vector de gradiente. Y esta cosa pues es un operador nuevo. Fijaos que al reescribir la ecuación lo que hemos hecho es describir otra estructura matemática dentro de la definición de divergencia que teníamos anteriormente. Solo que nos hemos olvidado del campo vectorial y lo hemos sustituido por un operador de gradiente que hay aquí. Entonces aquí tenemos dos operadores de gradientes, uno que actúa sobre el otro. Y a esto muchas veces se le representa con un triangulito, una delta puesta boca abajo, o también con esta delta con la delta normal, o también se representa con la delta boca abajo y con un cuadrado para indicar que son
dos operadores de gradiente y a esto se le bautiza como operador laplaciano. Un operador laplaciano es simplemente un operador de gradiente actuando sobre otro operador de gradiente y estos dos a su vez, en este caso de la divergencia, actúan sobre un campo escalar. ¿Vale? Es simplemente un cambio de concepto, una redefinición partiendo de nuestra definición de divergencia. El laplaciano es simplemente esto. Y vamos a comenzar por lo fácil para saber lo que es el laplaciano y para ello trabajaremos en el sistema de coordenadas cartesiano normal y corriente. Este es el pseudovector de gradiente o el vector de dispersión. Aquí tenemos el operador grad o el operador nabla, como queráis llamarlo, con una flecha, y son las diferenciales parciales en las coordenadas x, y y z multiplicadas por los vectores unitarios en nuestro sistema cartesiano, que los he representado como se suelen representar de manera clásica como I, J y K. Esto ya lo vimos anteriormente en las lecciones. Es muy importante que veáis las lecciones anteriores para poder entender esta. Y este es el operador de gradiente que ya habíamos descrito. Bien, pues lo que tenemos que hacer para calcular y saber cómo es la estructura del operador laplaciano, pues es aplicar uno con respecto al otro. Y entonces, si os fijáis, cualquier combinación, porque es multiplicar esto consigo mismo, cualquier combinación de esta parte multiplicada con una parte que tienen dos vectores ortogonales va a dar 0. Entonces, de todas las combinaciones posibles de aplicaciones de estas diferenciales, de multiplicaciones de cada uno de estos términos consigo mismos, los únicos que van a sobrevivir son aquellos que tienen los mismos vectores unitarios. ¿Por qué? Porque el producto escalar de I con I va a ser 1, J con J va a ser 1 y K con K va a ser 1. Y por eso tenemos un diferencial con respecto a la coordenada X multiplicado por otro diferencial con respecto a la coordenada X. Nos desaparece el carácter vectorial porque tendríamos que multiplicar un I consigo mismo, más la diferencial en la coordenada Y aplicada sobre la diferencial en la coordenada Y y lo mismo con la coordenada Z. Y desaparecen los componentes vectoriales. No podemos obtener, por ejemplo, un D con dx aplicado sobre un D con dy porque I por J nos daría 0. Yo creo que es fácil de entender. Si no lo tenéis muy claro, me lo decís en los comentarios y lo hago paso a paso. Perdemos el carácter vectorial. Entonces, esto evidentemente es como si fuera un producto escalar. El resultado es un operador, digamos, escalar. Y básicamente lo que se resume es la suma de las derivadas de segundo orden, de las dobles derivadas, de lo que sea, frente a lo cual estemos aplicando con respecto a las coordenadas. Pues d cuadrado de x cuadrado más d cuadrado de y cuadrado más d cuadrado de z cuadrado. Son las dobles derivadas con respecto a las coordenadas. Y esto es como lo veríamos nosotros el laplaciano en coordenadas cartesianas, que es muy probablemente la manera en la que estáis acostumbrados a verlo. Lo podemos sustituir, podemos poner esta delta cuadrado como nuestro laplaciano. Pero lo que vamos a hacer en este curso de cálculo tensorial es generalizarlo con notación tensorial. Vamos a ver a qué resultado llegamos si partimos de esta ecuación vectorial, pero nos cambiamos a la notación tensorial para ver cuál es la estructura si escribimos esta operación, este laplaciano con notación tensorial. Y lo que hacemos pues es sustituir nuestros operadores de gradiente por lo que ya derivamos en las ecuaciones en las lecciones anteriores. Este operador de gradiente es aquí el operador de gradiente puesto en notación tensorial con los índices covariantes en contracción con las bases vectoriales contravariantes, porque tienen este índice aquí arriba en contracción. Y son las bases vectoriales, en este caso contravariantes, las que le dan dirección y sentido a nuestro operador, que es básicamente como las I, J y K
que hemos introducido en la diapositiva anterior. Esto implica un sumatorio, ¿de acuerdo? Pues es el sumatorio desde alfa igual a 1 hasta alfa igual a 3 en el caso de trabajar en 3 coordenadas. Básicamente lo que hemos visto en las coordenadas cartesianas, pero de una manera más general. Y el segundo operador de gradiente es este de aquí, puesto con bases vectoriales covariantes, aquí la veis con U beta, en contracción con un índice contravariante beta que está puesto en el laplaciano. Y esto lo hacemos de esta manera, con otro índice que es diferente también. Podríamos haber hecho lo mismo con el beta aquí abajo y con el otro beta aquí arriba, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto nos va a facilitar las ecuaciones. Ponemos otro índice porque realmente este operador de gradiente no tiene por qué tener nada en común con este otro operador de gradiente en la izquierda. Para hacerlo más general utilizamos dos índices diferentes, alfa en este caso, beta en este caso, y ahora lo que vamos a hacer es operar esta operación para ver qué es lo que nos da el operador laplaciano. Y lo que vamos a hacer es igualar las bases vectoriales. Entonces lo que vamos a hacer es bajar este alfa y ponerlo aquí abajo para tener dos bases vectoriales con índices covariantes. Todo esto ya lo hemos visto durante este curso y para ello lo que hacemos es sacar el tensor métrico que tenemos escondido en nuestras bases contravariantes para dejar las bases covariantes aquí en contracción con el tensor métrico con índices contravariantes. Como veis, este épsilon con este épsilon simplificaría y el tensor métrico nos volvería a poner el alfa aquí arriba, como lo tenemos aquí. Esto de aquí equivale a esto. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Simplemente hemos hecho una operación de bajada de índice con un tensor métrico, pero esto mantiene la igualdad con esto de aquí. Y nos queda una expresión de este estilo. Y ahora la vamos a ordenar poniendo las bases vectoriales, en este caso covariantes, a la derecha, poniendo los dos operadores de gradiente a la izquierda y el tensor métrico aquí en el medio. Vamos a seguir operando a ver qué sale. Volvemos a poner aquí la ecuación y nos damos cuenta de que en la ecuación nos vuelve a aparecer otro tensor métrico. ¿Por qué? Porque la multiplicación de las bases vectoriales covariantes que hay aquí nos va a dar lugar a un tensor métrico, pero con los dos índices covariantes. Esto es por definición, tal y como hemos visto a lo largo de este curso. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os aconsejo que veáis este curso desde el principio. Y ahora tenemos dos tensores métricos que, fijaos, este tiene los dos índices contravariantes, este tiene los dos índices covariantes, este es alfa epsilon y este es epsilon beta. Este y este entran en contracción y es como si multiplicáramos la matriz del tensor métrico con índices contravariantes con su matriz inversa, porque el tensor métrico es inverso. Por lo tanto, esta operación nos va a dar la matriz identidad. O dicho de otra manera también, que se ve mucho más sencillo, podemos sustituir esta operación por una función delta de Kronecker con un índice alfa y otro beta de esta manera. De acuerdo, el epsilon nos desaparece en la contracción y como son dos, entre comillas, matrices invertibles, nos da la matriz unidad que se puede sustituir por la función delta de Kronecker. Y fijaos aquí qué cosa más interesante. Tenemos la función delta de Kronecker, que ya sabéis que vale 1 si alfa y beta son lo mismo, pero vale 0 si alfa y beta son índices diferentes. Por lo tanto, esto nos fuerza para que no desaparezca nuestra expresión, para que esto sea igual a 1, nos fuerza que beta tiene que ser igual a alfa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si queremos que esta expresión sobreviva a los ceros, este beta lo tenemos que transformar en alfa. Tiene que ser igual a alfa. Entonces, solo de esa manera, la delta de Kronecker va a valer 1. Aquí tenemos los dos índices en contracción.
Y si hacemos esta operación con la delta de Kronecker, lo que tenemos es una sustitución del índice beta por el índice alfa que hay aquí. Y por fin nos quedamos con la expresión del laplaciano puesta en notación tensorial, que es básicamente un operador de gradiente con los índices covariantes alfa en contracción, alfa o cualquier otro nombre, podéis ponerle como queráis, o I latina, lo que queráis. Pero es un operador de gradiente con el índice covariante en contracción con el mismo operador de gradiente, pero con el índice contravariante. Esta contracción implica un sumatorio sobre los índices y además nos indica por el teorema fundamental del cálculo tensorial que el resultado es un escalar. ¿De acuerdo? Este es un operador escalar, mientras que el gradiente es un operador vectorial que nos va a dar como resultado un vector. El laplaciano es independiente de las bases vectoriales y si ahora esto lo aplicamos sobre un campo escalar, pues obtendremos el equivalente a lo que habíamos partido en esta lección, a una divergencia de un campo vectorial. Si no lo tenéis muy claro, yo os aconsejo que repaséis esta lección, pero aquí el objetivo es simplemente describir el origen del operador laplaciano y en qué consiste el operador laplaciano. Así que podemos reescribir esa ecuación de divergencia que teníamos anteriormente en notación tensorial como la contracción de dos operadores de gradiente aplicada sobre un campo escalar. Un campo que puede ser de energía o como queráis, un campo escalar. Ahora hemos reescrito la divergencia, la hemos puesto en función de un campo escalar, de un campo de números, ya no de un campo vectorial, y para ello hemos aplicado un operador laplaciano. Y el operador laplaciano no es otra cosa que dos gradientes en contracción, un gradiente aquí y otro gradiente aquí. Y esto se puede reescribir, por ejemplo, si el gradiente actúa sobre nuestro campo escalar, pues se puede transformar en un campo vectorial y como veis esto sería lo mismo, si el campo vectorial lo llamamos V, pues tendría los índices contravariantes aquí arriba en contracción con el gradiente, con el operador de gradiente con índices covariantes. Esto es exactamente lo mismo que hemos visto, solo que hemos escondido el segundo operador de gradiente y hemos transformado ese campo escalar en un campo vectorial. Pero el operador laplaciano viene de sacar el operador de gradiente de este campo vectorial y aplicarlo a este segundo operador de gradiente. Espero que quede claro, no es otra cosa más que reescribir ecuaciones que ya conocéis, pero son muy importantes. Espero que os haya gustado. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal pinchando aquí. Os dejo un enlace al curso en general y otro a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.